Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues nos encontramos nuevamente aquí en nuestra aula virtual para poder ofrecerles a ustedes nuevas conferencias. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial para mí porque fue compañera mía de la especialidad y es la doctora Rosalba Rubio López, quien tiene la especialidad en endodoncia. Les voy a leer su currículum. Buenas noches. Hola, doctora, buenas noches. Ella estudió la licenciatura en la Universidad Latinoamericana en 1994 y 1997. Estudió la especialidad en endodoncia del 2001 al 2002, también en la Universidad Latinoamericana. Realizó el diplomado de urgencias médicas en el consultorio dental 2009 en inteligencia dental. El diplomado de actualización profesional en diagnóstico y tratamiento de la enfermedad periodontal en el 2011 y 2012 en la UNAM. Estuvo en el diplomado reconstrucción ósea e implantes dentales en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza por parte de la FES Iztacala. Actualmente es secretaria de admisión y afiliación de la Academia Mexicana de Endodoncia AC. Vocal del Consejo Mexicano de Endodoncia. Está certificada por el Consejo Mexicano de Endodoncia y también se certificó ante Ceneval para el examen único de certificación profesional en odontología y es miembro del número de la Academia Mexicana de Endodoncia. Actualmente la doctora practica única y exclusivamente endodoncia. ¿Es así, doctora? Sí, doctora. Muy bien, el día de hoy nos va a hablar sobre el diagnóstico diferencial endodóntico y periodontal. Nos pueden mandar algunas preguntas al teléfono 55 23 19 60 21 por medio del WhatsApp y posteriormente van a poder escuchar la plática de la doctora en el canal de YouTube en el CNCD 2015. Ahora, para que ustedes puedan obtener sus horas crédito para posteriormente la recertificación, puede ser en este momento que ya se hayan registrado o posteriormente entrando a lo que es la página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Pues bueno, doctora, espero que disfrutes esta conferencia como todas las que normalmente das y pues bienvenida a nuestra aula virtual. Muchas gracias. Permítame. Hola, buenas noches. Muchas gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por haberme invitado a dar esta plática de diagnóstico diferencial endodóntico y periodontal, que creo que es un tema importante porque día a día llega al consultorio estos problemas y luego nos enfrentamos con ellos y no sabemos si es un problema periodontal o un problema endodóntico. Espero que esta plática nos ayude a entender cuál es la diferencia entre uno y otro, en saberlo diagnosticar y así también diagnosticar o diferenciar con otro tipo de molestias que pudieran ser ni siquiera endodónticas o periodontales, ¿no? Para el diagnóstico sabemos que dia significa a través, esto es en latín, y noskein, que significa conocer, por lo tanto es conocer a través de. Esto es de que para tener un diagnóstico tenemos que conocer los signos y los síntomas que el paciente tiene, para que podamos dar entonces un diagnóstico y el tratamiento. En griego, diagnostike techne, es el arte de distinguir o identificar una enfermedad. Debemos de tener en cuenta que el paciente llega al consultorio con la esperanza de que lo ayudemos, de que le podamos dar una solución a sus problemas. Por eso nosotros es importante que sepamos identificar los signos y los síntomas. Tenemos que poner mucha atención porque si nosotros como que no ponemos atención a lo que nos está diciendo el paciente, cuándo tuvo el dolor, qué es lo que sucedió,
pues no podemos hacer un buen diagnóstico. Hay veces que es muy difícil diferenciar qué es lo que está sucediendo en esos momentos, entonces sí se vale que nosotros pues nos pongamos a echar un clavado en la bibliografía, en una bibliografía de algún artículo o algún libro, y si es necesario hasta apoyarnos con algún colega o hasta en un momento dado remitir. Eso se vale, porque si no estamos entrando a un error propio y en lugar de ayudar al paciente, pues vamos a empeorar el problema, y realmente eso es lo que no queremos. Entonces hay que prepararnos día a día con estas pláticas, con las conferencias, en todo, para poder realmente diagnosticar, y en un momento dado, ya sea si podemos hacer un tratamiento, como les comentaba, lo hacemos, y si no, mejor lo remitimos. Ahora bien, en el consultorio dental hay que preguntarle al paciente el principal motivo de la consulta, por qué va, y desgraciadamente en el consultorio la mayoría de los pacientes llega porque trae dolor, y muchas veces nos dice que les duele con los cambios de temperatura, cuando lo dulce, con lo caliente, cuando termina de comer, en fin. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que poner atención y entonces ver si el dolor es de origen periodontal, origen pulpar o de algún otro origen. Pero para eso tenemos que estar preparados y saber las diferentes enfermedades que existen. Para poder diagnosticar es necesario hacer primero una anamnesis médica y dental. Esto es para ver los antecedentes médicos, que son de suma importancia, ya que aquí podemos ver si el paciente no ha tenido algún tipo de neuralgias, si tiene problemas tuvo golpes, si tuvo alguna operación, qué tipo de medicamentos está tomando. Y los antecedentes dentales pues también importantísimos, porque en ocasiones el paciente tuvo algún accidente en su área bucal y no se fue a ver al dentista, y muchas veces llega a haber necrosis o tuvieron problemas de fracturas. Y tenemos que observar también el tipo de oclusión, cómo se encuentra la salud bucal de cada paciente. Ahí nos vamos a dar cuenta si es una persona que se cuida, qué tipo de alimentación tiene, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar en un momento dado con el plan de tratamiento. También tenemos que hacer una exploración oral importantísima, eso es desde que llega el paciente, para ver su marcha, ver cómo habla, si no está letargado, si ha dormido, si no, tenemos que observar todo. Y cuando hacemos la exploración extraoral, tenemos que, con nuestros dedos, pues obviamente avisarle al paciente que sí, que lo vamos a tocar, y que nos tiene que decir él si hay molestia, cuando, por ejemplo, hay que checar la articulación temporomandibular, la zona alrededor de la boca, para ver si hay alguna tumefacción o no. Eso es también importantísimo, ¿no? Ahora, la exploración intraoral, pues tenemos que ver la cantidad de tejido dental, si los dientes están en buena o no posición. La exploración en tejidos blandos también es necesaria, porque muchas veces no hacemos la exploración, y puede haber alguna tumefacción, ya sea fluctuante o no. Y también hay que ver los cambios de coloración que hay en la lengua, en los carrillos. Todo eso son datos que nos van dando para el diagnóstico. La exploración de tejidos duros también importante. Hay que revisar que si hay torus mandibulares, si no hay depresiones, cómo se encuentra si hay enfermedad periodontal o no, si hay tractos sinuosos en un momento dado. La movilidad dental también debe de ser importante, ya que más o menos el paciente nos dice en qué zona es el problema. Entonces también tenemos que checar la movilidad de los dientes. Esto se va a realizar con nuestro dedo índice en la cara vestibular de los dientes, y en la parte palatina se va a poner el mango del espejo
y vamos a hacer la movilidad, y así es de un grado 1, grado 2 o grado 3 si se intruye, ¿no? La parte de la percusión pues nos va a dar también una idea de si hay una inflamación en el tejido periapical. Entonces hay que hacer percusión vertical y si no siente nada el paciente con la percusión vertical, entonces también nos apoyamos con una percusión horizontal. Aquí el golpe que se hace debe de ser nítido, no debe ser tampoco muy fuerte, porque si no el paciente le va a molestar, aunque sea un diente que no tengan absolutamente nada. Y a veces hay que hacer el golpe de una sola intención y seco, también con el diente homólogo, porque muchas veces el paciente no identifica y no siente nada. Por esa razón se tiene que hacer también con un diente homólogo y los dientes contiguos. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta qué tan doloroso o no es. La exploración periodontal, esto es básico. Si nosotros no usamos la sonda periodontal para hacer un diagnóstico en nuestro 1x4, no vamos a poder hacer un diagnóstico adecuado. Es necesario usar la sonda periodontal, porque con esto nos va a dar también mucha idea de si hay problema endodóntico, si es problema periodontal, porque en ocasiones se ve perfectamente el periodonto y realmente es un problema periodontal. Ahora bien, las pruebas de sensibilidad pulpar se van a hacer con el frío y calor. El frío vamos a utilizar el EndoEyes, ese es el tetrafluoretano. Para hacer nuestra prueba adecuadamente es necesario aislar la zona que vamos a probar. Podemos hacerlo con dique de hule o lo podemos hacer con unas torundas de algodón. Hay que aislar la zona, unos 4 o 5 dientes, y posteriormente secar con algodón la parte vestibular o palatina, pero principalmente se hace en la parte vestibular las pruebas de sensibilidad con frío. Entonces nosotros tenemos que secar la saliva para que no nos dé un falso positivo. Después colocamos una torunda de algodón, que tampoco debe de ser ni muy pequeña, como de 1 milímetro o 2, normalmente debe de ser de 4 milímetros aproximadamente. Entonces hacemos el disparo y debe de estar la pinza debe quedar color blanco, y colocamos entonces nuestro algodón en la parte vestibular del diente. Se recomienda que sea del diente más distal hacia mesial. Y hay que tener cuidado en que no debe de tocar los dientes contiguos, ya que muchas veces lo que sucede es que si nosotros hacemos muy grande la torunda o nos acercamos al diente contiguo, entonces vamos a tener una respuesta no favorable y no es el diente adecuado, eso no debe de ser. Tiene que ser el diente que estamos tratando, porque muchas veces cuando se toca el tetrafluoretano en el diente con el calor, se riega porque se hace como un líquido. Por esa razón es mejor utilizar un dique de hule, o que nosotros ya con la práctica veamos que el diente es el adecuado. Ahora, con el hielo seco o el CO2, ese es como que un poco más complicado tenerlo en el consultorio, porque es un tanque grande como de oxígeno, y entonces es difícil tenerlo en un consultorio todo el tiempo. Entonces, más que nada nos podemos ayudar con el tetrafluoretano, que es el EndoEyes, o a veces con el cloruro de etilo también se puede. Ahora bien, para hacer las pruebas en calor podemos usar una gutapercha en barra, la calentamos, y también hay que aislar los dientes o la zona donde queremos, y empezar desde el diente más distal hacia mesial. Y tenemos que colocar una película de vaselina para que no se pegue
la gutapercha en el diente. Ahora bien, yo les recomiendo que cada vez que cambiemos de diente, aproximadamente deben de pasar unos 15 segundos, de 10 a 15 segundos, ya que la respuesta al calor es tardía. Esto es porque los gases se expanden y esto es casi siempre se va a dar una respuesta cuando hay necrosis pulpar. Entonces el frío va a ser para ver si hay vitalidad pulpar y el calor va a ser cuando hay necrosis. Ya hemos visto muchas veces que hay pacientes que llegan y nos dicen que con el frío, cuando tienen que ponerse un hielo o se toman agua, se les calma el dolor. Entonces en ese momento también es como que un tip, un foco rojo de decir, pues el paciente realmente tiene ya una necrosis porque nos está indicando que con el calor le molesta y con el frío se le calma el dolor. Entonces ya es un indicativo de necrosis pulpar. También hay pruebas especiales como la prueba de mordida. Esta prueba de mordida es muy buena también porque a veces nos da la pauta de si el diente está fracturado o fisurado o si hay problemas periodontales o periapicales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En el depósito dental venden diferentes como mordederas como el que estamos viendo en la pantalla, y estos se colocan, el paciente muerde y nos va a identificar si hay dolor o no. Si no tenemos estos aditamentos, los podemos hacer en el consultorio también por ejemplo, con un eyector. A mí me ha dado resultado, y también puede ser con los rollitos de algodón que vienen ya prefabricados. Con eso el paciente tiende a morder. Cuando el paciente siente dolor específicamente cuando muerde de alguna forma en específica, es casi siempre porque hay una fractura. Cuando por ejemplo, muerde en la cúspide palatina del primer molar superior y exactamente nada más en esa cúspide duele y de determinada forma duele, casi siempre es indicativo de una fractura o de una fisura, pero más que nada es fractura. Si duele de cualquier manera, de cualquier forma, entonces es como que un indicativo de que hay una periodontitis apical sintomática. Y si nosotros vemos que sí realmente hay dolor, entonces podemos hacer también la tinción y transiluminación. Esto es, colocamos adentro de la cavidad, ya sea una gotita de azul de metileno, o también puede ser de identificador de caries. Lo podemos colocar, irrigamos y se va a pigmentar la zona que está ya sea fracturada o fisurada. Entonces también la transiluminación la podemos hacer con la lámpara de resina, la ponemos así al lado del diente y entonces podemos ver las fracturas o fisuras que hay. Ahora bien, nos vamos ya que hicimos todas nuestras pruebas, después nos podemos apoyar con las radiografías intraorales. Esto es importante porque podemos ver las diferentes lesiones, si hay periapicales, si existen caries profundas, cómo se encuentra el hueso, todo lo vamos a, ahora sí que lo que nos permita ver la radiografía, pues nos va a dar también un apoyo. En ocasiones también es necesario apoyarnos con tomografías o con radiografías extraorales, como ya sean las oclusales o pueden ser las panorámicas o laterales, en fin, hay varias, ¿no? Ya sabemos. Con todo lo anterior, pues ya podemos entonces diagnosticar y diagnosticar si el problema es periodontal o si es problema endodóntico. Yo les voy a hablar ahora de la clasificación de las enfermedades pulpares que hay. Tenemos la pulpa normal, la pulpitis reversible, la pulpitis irreversible, que puede ser sintomática o asintomática, la necrosis pulpar, diente previamente tratado y el tratamiento iniciado previamente. Esta clasificación fue propuesta del American Board of Endodontics
en el año del 2007, ya que anteriormente siempre había como que muchas clasificaciones de diferentes autores y bueno, aquí ya es importante saber esta clasificación porque ya es como que mundial, ¿no? Entonces ya en los nuevos libros de texto encontramos esta clasificación. Hablando de la pulpa normal, esta va a responder a las pruebas de sensibilidad de una manera leve, no resultan molestas, hay una sensación transitoria y radiográficamente no hay calcificaciones, ni reabsorciones, ni tampoco caries. Como vemos en la foto, pues aquí los dientes se encuentran en un estado de salud pues bien, aceptable. Radiográficamente en la pulpa pues no hay tampoco que se encuentren muy estrechos los conductos ni tampoco la cámara pulpar. Entonces realmente la pulpa normal de aquí partimos de, ahora sí que vamos a diferenciar con las enfermedades, ¿no? Ahora, la pulpitis reversible tenemos que las pruebas de sensibilidad con el frío sí van a resultar incómodas. Es más incómodo que pues una pulpa, como les decía, normal, pues no sentimos tan feo, pero aquí sí ya es más incómodo. Sin embargo, se revierte rápidamente la sensación molesta después de que quitamos el estímulo. La inflamación aquí se va a revertir y se presenta clínicamente cuando hay recesiones gingivales, restauraciones desajustadas, cuando vemos dentina expuesta o restauraciones defectuosas. Inclusive también se puede presentar una pulpitis reversible después de un tratamiento odontológico, después de poner una amalgama o de poner alguna resina. Entonces puede haber también esta sensibilidad. Claro que con el tiempo, bueno, ya el paciente va sintiendo mejoría. Ahora, aquí hay veces que al paciente hay que indicarle que pues después de que se le hizo su tratamiento de operatoria, pues no debe de, y siente sensible, pues es conveniente que no coma helados o coma fríos, o que por ejemplo tenga cambios de temperatura en su boca tan exagerados. Por ejemplo, está comiendo algún caldo caliente y luego se va a tomar su refresco o frío, pues es lógico que le va a molestar. No debe de ser. Es importante avisarle al paciente que se tiene que cuidar después de un tratamiento dental. Radiográficamente podemos ver que hay calcificaciones en la cámara pulpar, ya se empieza a ver estrechez en los conductos. Entonces ahí ya es una pulpitis reversible. Si el problema sigue, entonces puede llegar a ser una pulpitis irreversible. Aquí la pulpa aún tiene vitalidad, pero está severamente inflamada, por lo que no tendrá la capacidad de reparar y requerirá la remoción del tejido pulpar, o sea, el tratamiento de conductos. La pulpitis existe en dos tipos, la sintomática y la asintomática. En la pulpitis irreversible sintomática es signo patognomónico casi de que el paciente llega con una cara de mucho dolor, no ha dormido, el dolor es muy intenso y es espontáneo, todo el tiempo le está doliendo, ya se tomó varios medicamentos y nada que se quita. Entonces realmente es un tratamiento de urgencia, tenemos que ver al paciente, no porque ya el paciente tomó de todo y él está en un grito, ¿no? Y obviamente hasta los familiares también ya están todos desesperados y llegan al consultorio todos nerviosos. Entonces aquí tenemos que lo que hay que hacer es tratar al paciente, calmarlo, y en nuestras pruebas de vitalidad vamos a ver que los cambios, al frío, el dolor es muy intenso y después de quitar el frío va a seguir doliendo y ya no duele segundos, ya es súper intenso. Pero tenemos que hacer las pruebas de vitalidad porque muchas veces el paciente llega
y nos dice que le duele un determinado diente y realmente no era ese diente, es el que era el contiguo, ¿no? Entonces sí tenemos que hacerlo porque a veces, a pesar de que está tan adolorido, ni modo, hay que hacer las pruebas. Si nosotros no, también existe la pulpitis irreversible asintomática. Aquí no hay síntomas clínicos y a las pruebas de sensibilidad pueden responder de manera moderada o a veces intensa, pero casi siempre es un dolor como si fuera una pulpitis reversible. Y puede o no haber dolor a la percusión. Radiográficamente sí hay caries profundas, hay restauraciones extensas, hay más calcificaciones. Y si no se realiza un tratamiento de conductos, entonces puede haber una pulpitis irreversible sintomática y el dolor va a ser insoportable. Por ejemplo, aquí en estos casos llegó la paciente con unas restauraciones de hace 25 años y es muy común que muchas veces el paciente llega y dice, ay, me hicieron una restauración hace 20 años, hace 15 años y entonces están muy felices, ¿no? Pero vemos que clínicamente ya las restauraciones están muy sucias, ya se ven los dientes grises, ya están todas desajustadas, pero el paciente está feliz y no quiere que le quiten su restauración. Pero entonces tomamos una radiografía y vemos, por ejemplo en este caso, que ya la restauración desajustada, parece que ahí hay caries porque se ve que ya está muy profundo, ¿no? Entonces cuando al momento de quitar esa restauración, vean nada más está todo reblandecido y es bien común que nos pase. Entonces tenemos que decirle al paciente, mire, pues hay que quitar esa caries, pero ya de antemano estamos viendo que la caries es profunda y que radiográficamente también, pues prácticamente vamos a llegar a la cavidad, a la pulpa, a la cámara pulpar y pues obviamente ya va a ser un tratamiento de conductos. Entonces tenemos que avisarle al paciente desde antes, desde que llega, que estas restauraciones de mucho tiempo pues ya no son muy fiables. Hay que estar constantemente cambiando estas restauraciones porque no son para toda la vida. Se supone que son 7 años, son 5 o 7 años dependiendo. Pero, por ejemplo, en el primer molar inferior, pues sí, ya es evidente que vamos a tener que hacer la endodoncia, aunque a veces no molesta porque ya es un problema crónico y empieza a haber una necrosis parcial en la cámara pulpar y obviamente si nosotros metemos la fresa sin anestesia, pues obviamente sí le va a molestar al paciente porque aún así está vital el diente. En el segundo molar, por ejemplo, ahí vemos que también está desajustada ya la restauración y en la parte cervical al introducir una sonda entra hasta 5 o 4 milímetros y entonces en la radiografía pues vemos que también hay aquí hay una radiolucidez y quiere decir que ya ahí también hay caries. Entonces al paciente le tenemos que avisar y advertir que esas restauraciones pues probablemente sean tratamientos, de hecho son tratamientos de conductos. En la parte de abajo en resinas muchas veces también que están muy profundas, pues ya al quitarlas pues sabemos que definitivamente podemos provocar un dolor insoportable después. Ahora bien, después la necrosis pulpar, esta patología pues se supone que es asintomática, de hecho no molesta, no responde a las pruebas ni térmicas ni eléctricas. Entonces aquí él puede llegar a responder al calor, porque lo que yo les comenté al principio, que con el calor se expanden allí dilatación de gases y puede doler, y lo que duele no es tanto la pulpa, lo que duele es el tejido periapical, eso es lo que molesta, ¿no? La presión que existe con los gases cuando hay una dilatación por el calor. Aquí es importante realmente ver qué tipo de necrosis hay, porque hay necrosis que pudieran no tener lesión porque fue por algún golpe. Yo sí les recomiendo que cuando una persona llega, ya sea niño o adulto,
llega a tener un traumatismo, no es necesario que tenga lesión periapical y que tenga infección, porque obviamente eso fue porque se colapsó la parte apical de la irrigación y ya no hay aporte sanguíneo y hay necrosis. En esos casos puede no haber lesión radiográficamente, pero si hay infección, sí podemos observar en la radiografía una lesión en el periápice, como las vemos aquí, ya sean pequeñas o sean más grandes. Es como radiográficamente lo vemos. Pero yo les decía con respecto, cuando alguien tiene un golpe, no podemos decir que en ese momento vamos a hacer la endodoncia, porque muchas veces hay estudios que dicen que después de 3 meses puede haber una sensibilidad en el diente, y porque obviamente ya empieza nuevamente a haber irrigación y se empieza a desinflamar. Por eso yo les recomiendo que no hagamos endodoncias después de un traumatismo. Hay que ferulizar, hay que ver un tiempo para ver si nuevamente hay sensibilidad. Ahora, también tenemos el diente previamente tratado. Estos dientes pues normalmente tuvieron un tratamiento de conducto previo, ya sea que tengan algún tipo de material de gutapercha, a veces conos de plata, que ya no los he encontrado, ya se encuentran muy raros, pero puede o no presentar síntomas aquí. Aquí estos dientes, muchas veces lo que hay que hacer es el retratamiento de conductos. El tratamiento iniciado previamente, muchas veces el paciente no regresa a su tratamiento de conductos o estaba de viaje o alguna circunstancia ya no terminó. Y sí, aquí estos dientes normalmente tienen muchas bacterias, entonces toda la parte de necrosis, dientes que ya fueron tratados y previamente iniciados de tratamiento de conductos tienen gran cantidad de bacterias muy agresivas, anaerobias, donde tenemos que tener cuidado en realizar nuestros tratamientos, porque no podemos llegar y meter una lima número 15, una número 20 hasta el lápiz luego, porque sí podemos, si no había dolor, entonces sí podemos provocar un daño y podemos provocar un absceso, y es muy doloroso y es incómodo que hagamos tratamientos donde no le dolía al paciente y después sí le pueden doler. Para eso tenemos que hacer un tratamiento de conductos, primero desde coronal, luego la parte media y luego la apical. Y hay que hacerlo con sumo cuidado, utilizando todas nuestras técnicas de aislamiento. También hay que utilizar el irrigante adecuado, en este caso el hipoclorito de sodio, porque de verdad es bien incómodo que si el paciente no le tenía molestia y pueda haber dolor. Claro que también es necesario que le indiquemos al paciente de que, como estaba muy contaminado estos conductos, pues es probable que pudiera llegar a tener algún tipo de dolor, algún tipo de inflamación, pero que no se preocupe, que nosotros estamos para ayudarlo y para que no suceda eso, y si sucede, que no sea tan doloroso, ¿no? Ahora bien, la clasificación de las enfermedades periodontales están muy ligadas, obviamente, a la necrosis pulpar. Pero vamos a hablar de esta clasificación, en donde tenemos primero los tejidos apicales normales, la periodontitis apical sintomática, la periodontitis apical asintomática, el absceso apical agudo y el absceso apical crónico. En los tejidos apicales normales, esta clasificación obviamente es el estándar frente al que se han comparado los demás trastornos apicales. Sabemos que el periodonto está compuesto por encía, por ligamento periodontal, por cemento y por el hueso. Aquí vemos que cuando el periápice y los tejidos están normales, el paciente va a estar asintomático, no le va a doler al masticar.
no le va a doler a la percusión, ni horizontal ni vertical, a menos de que sea muy duro y que coma algún tipo de una piedra o algo así, bueno, cualquiera nos puede doler. Y radiográficamente, pues podemos observar que el espacio del ligamento no se encuentra ensanchado, que está uniforme, que no hay pérdida ósea entre los dientes, las crestas están bien, no hay lesión en furca, tampoco hay lesión periapical. Y entonces aquí los ápices también se encuentran intactos. Cuando hay periodontitis apical sintomática, habrá una respuesta dolorosa a la masticación y a la percusión. Normalmente es cuando llega el paciente y dice, a mí me duele cuando mastico, o cuando cierro y ya no puedo morder, ya no puedo masticar, en fin. Entonces aquí sí, a la percusión, tanto vertical como horizontal, sí hay sensibilidad. Y radiográficamente, pues puede haber el espacio del ligamento se encuentra ensanchado. Hay a veces, por ejemplo, en este caso podemos ver que hay una lima o una gutapercha fuera del periápice. También puede ser puede haber un cemento que se nos haya pasado al momento de obturar. Entonces, aquí más que nada nos basamos en el dolor y también en la radiografía para poder identificar. La periodontitis apical asintomática, aquí no hay síntomas clínicos. El paciente pues muerde bien, muerde de todo, no le molesta nada. Ya en ocasiones nos damos cuenta que hay una periodontitis apical porque radiográficamente tomamos otro diente, o porque de plano ya el referidor nos dice, ya le tiene que hacer su endodoncia porque ya voy a hacer una corona, ¿no? Y entonces cuando tomamos la radiografía vemos que si hay una lesión en el periápice o en la furca. Entonces en ese momento el paciente nunca se enteró, nunca le dolió, nunca supo nada, porque obviamente el diente aquí es necrótico y ya la lesión periapical pues no le molesta con nada. La periodontitis apical normalmente se da por agresiones físicas, como por el exceso de instrumentación y de obturación, por agentes químicos, porque son irritantes, o por medicación intraconducto que se pasó más allá del periápice del CDC, o materiales de obturación, o por cuerpos extraños que pueden ser también las limas o pueden ser las gutaperchas que pueden quedar afuera del diente. Necesitamos nosotros tener en cuenta que cuando hacemos cualquier tratamiento de conductos, pues también podemos provocar una periodontitis, ya sea puede ser en ese momento sintomática o puede ser asintomática el día posterior. Por eso es importante tomar una buena longitud de trabajo, donde no debemos de pasarnos y tampoco quedarnos cortos, porque después a la larga pues siempre lo resiente el paciente, en este caso el ligamento, que ese no siempre va a avisar, en el momento no, pero después sí. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso donde había un poste, parece aquí, y había necrosis pulpar. El paciente no le dolía, estaba muy tranquilo, pero ya el referidor dice, no, necesito hacer el tratamiento, que me hagas el tratamiento de conductos. Ya retiramos ese poste y si ustedes pueden ver, había una lesión aquí en el periápice. Se hace el tratamiento de conductos 2 años posterior, entonces tomamos una radiografía control y vemos que ya la lesión se ha eliminado. Afortunadamente la periodontitis apical tiende a eliminarse en un 95% cuando es un problema pulpar y cuando hicimos un buen tratamiento de conductos. Una buena limpieza y conformación de conductos es importante, sobre todo para que se sane muchas veces nuestro periápice. Ahora bien, el absceso apical agudo, aquí es una reacción inflamatoria a una infección por necrosis pulpar. Es de rápido inicio
muy doloroso la percusión, no responde a las pruebas de vitalidad y hay inflamación de tejidos blandos y puede haber malestar general. Aquí de verdad en este momento el paciente llega muy mal, de verdad es incomodísimo para él. A veces la luz del consultorio no la aguanta, entonces a veces yo lo que hago es apagar la luz, así como que quedar a media luz, con la luz de la lámpara poder empezar a trabajar, calmar al paciente, porque de verdad es un grito, llega él muy mal, ya se tomó muchos medicamentos y es incomodísimo. Y sobre todo vienen muy inflamados, como vemos ya aquí hay celulitis en ocasiones, llegan con mucha molestia. Y puede ser que lleguen al consultorio por una urgencia de que llegan así de inflamados, o puede ser que nosotros provoquemos el absceso porque no instrumentamos adecuadamente, porque proyectamos el material necrótico o algún irrigante fuera del periápice y es realmente incómodo, muy doloroso. Aquí, como yo les digo, es un tratamiento de urgencia porque si no controlamos la infección, se nos puede ir a espacios aponeuróticos, puede ser hasta una angina de Ludwig y puede fallecer hasta el paciente. Tenemos que tener muy monitoreado al paciente, tener mucha comunicación con él. Aquí sí es importante medicar, creo que sí es necesario que tomemos inclusive temperatura, signos vitales del paciente, porque no lo podemos dejar a la deriva y en ocasiones el paciente está tan sensible que no sabe ni qué le duele y todo le duele. Pero lo que tenemos que hacer en estos casos, o por lo menos lo que yo hago, es que calmo al paciente, le puedo dar, a veces le doy ketorolaco sublingual, porque hay veces que está tan fluctuante, ya diseminado el absceso, que no podemos anestesiar, porque inclusive la anestesia, al contrario de ayudar, diseminamos más la infección. Entonces necesitamos abrir ese conducto, necesitamos eliminar el factor causal que es la necrosis. Aquí no vamos a llegar con una lima y le vamos a traspasar, tenemos que empezar por tercios, tenemos que eliminar lo más que podamos el tejido pulpar porque es la necrosis lo que le está causando el dolor. Entonces hay veces que llega el paciente como vemos aquí en la foto, en un absceso que es localizado y en ocasiones podemos drenar, pero en ocasiones está difuso y está indurado y no lo podemos, no podemos drenar, y a veces por vía diente tampoco podemos drenar. Cuando drena por vía diente, pues empezamos a eliminar tejido necrótico, si llega, y a veces sí está como que la polémica, ¿dejo abierto o no? A veces los estudios indican que lo ideal es cerrar el diente, mantener cerrado el diente, porque muchas veces se contamina y entonces las bacterias se vuelven más agresivas o más resistentes a los tratamientos. Pero si no logramos que sigue drenando y no logramos que salga todo, aunque ya hayamos retirado el tejido necrótico, pues dejamos abierto. Al día siguiente tenemos que ver a nuestro paciente. Eso es importantísimo. De hecho, siempre yo los cito al siguiente día para estarlos monitoreando y estar revisando. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos, pues obviamente es la eliminación del tejido pulpar necrótico. Aquí hay veces que el paciente, yo les digo, con todo lo que yo les mencioné hace rato de las pruebas, tenemos que hacerlas con delicadeza porque está muy sensible el paciente, pero tenemos que identificar qué diente es. Todas las pruebas que yo les mencioné hace rato, pues muchas veces, hay veces que es evidente el diente, ¿no? Cuál es, pero hay veces que no. Si podemos establecer una vía de drenaje, la podemos realizar, siempre y cuando el absceso sea ya fluctuante, que se mueva, que ya esté bien localizado. Y esto es con una hoja de bisturí. Tenemos que hacer una incisión hasta el hueso para que pueda drenar así hasta
la mucosa y también tenemos que la encía y llegar hasta el periósteo para que drene. Y después hay que limpiar bien, ya que limpiamos tenemos que colocar una medicación intraconducto siempre y cuando ya no esté drenando y pues ya cerrar la cavidad. Y obviamente tenemos que utilizar antibióticos y analgésicos porque realmente es muy doloroso. En ocasiones, yo aquí a los pacientes, si viene muy inflamado, sí les mando una doble dosis de clindamicina de 300 miligramos de dosis inicial, van a ser 600 y después cada 6 horas el de 300 miligramos durante 24 horas y dependiendo cómo evolucione el paciente ya después son cada 8 horas durante 7 días. Y claro, aquí hay que tener cuidado que el paciente pues no vaya a tener algún tipo de diarrea porque como sabemos la clindamicina es puede producir colitis pseudomembranosa, entonces en pacientes que tienen gastritis pues realmente mejor ni lo mando, a veces es mejor la amoxicilina con ácido clavulánico. El chiste de aquí, lo más importante es la eliminación del tejido pulpar. La lima es la mejor medicina realmente, ¿no? Pero sí hay que estar con cuidado estos tratamientos. El absceso apical crónico es una reacción inflamatoria también a una pulpa necrótica y tiene un estado de inicio gradual, no es tan agresivo, digamos, como el absceso apical agudo. No presenta normalmente síntomas clínicos. El paciente no va a responder a las pruebas de vitalidad pulpar y radiográficamente podemos ver una lesión perirradicular. Y aquí la característica es de que va a haber un tracto sinuoso, no es una fístula. Fístula realmente es como que la comunicación que hay entre dos órganos que están adentro del cuerpo. Entonces eso ya no es, eso es una fístula, esto es un tracto sinuoso. Realmente no, el tracto sinuoso es cuando metemos una gutapercha y por ahí es una vía donde nos dice, es una vía de salida del la pus. Entonces aquí el paciente no siente sensibilidad al morder, tampoco dice muchas veces que le salió una postemilla, pero pues realmente es a causa de un problema pulpar y hay que hacer el tratamiento de conductos. Ahora, también la relación, les voy a hablar de la relación endodoncia y periodoncia, ya que pues es una entidad muy unida el periodonto con la pulpa, porque sabemos que en el CDC pues, hay mucha comunicación entre la pulpa y el ligamento periodontal. La relación encontramos que hay lesiones endodónticas primarias con afectación secundaria del periodonto, lesiones periodontales primarias con afección endodóntica secundaria. En este dibujo, en esta gráfica, si ustedes observan, si nosotros tenemos una lesión endodóntica, esta va a entrar por los conductos laterales. Si se infecta la pulpa, va a salir las bacterias y pueden producir una lesión periodontal, ya sea en la parte del tercio cervical o por el cabo radicular, también aquí tenemos en furca, o puede ser en el ápice. Todo esto es a causa primeramente por una caries o por una necrosis y empieza a haber lesión y que entra los microorganismos de la pulpa hacia el periodonto. Y después tenemos que puede haber una lesión periodontal primaria y quedan expuestos entonces los conductos laterales o cabos radiculares, en donde van a entrar entonces las bacterias por los túbulos dentinarios también, y entonces pueden afectar a la pulpa y puede haber una necrosis a causa de una enfermedad periodontal. O puede ser lesiones verdaderas o mixtas en donde hay enfermedad periodontal
y aparte hay una infección pulpar y estas se juntan y entonces ya no sabemos cuál fue primero, pero puede ser simultáneas. Por eso la importancia de la relación entre endodoncia y periodoncia. Aquí, en la lesión endodóntica primaria, casi siempre puede haber o no tracto sinusal. Aquí hay pulpa necrótica y el pronóstico realmente es favorable. Después de un tratamiento de conductos se van a eliminar las lesiones como yo les mencioné, una periodontitis apical crónica. En este caso vemos que hay lesiones cariosas muy grandes en donde las infecciones van de la pulpa y pasan al espacio del ligamento y la resolución se da casi siempre por tratamiento endodóntico. Las lesiones endodónticas primarias con afectación secundaria del periodonto, si no tratamos la lesión endodóntica, podemos provocar una lesión periodontal. En este caso, aquí tenemos que hay una necrosis pulpar y aquí hay seguramente conducto lateral y provocó una lesión en la cresta. El tratamiento muchas veces, si no hay, debe de ser como que ambos, tanto tratamiento endodóntico como periodontal. Sin embargo, a veces por economía o por situaciones, si sabemos que realmente fue por un problema endodóntico la lesión, casi siempre se va a quitar va a haber una curación cuando hacemos un tratamiento endodóntico. Ahora bien, lesiones periodontales primarias, aquí se va a asociar con la movilidad del diente. Por eso es la importancia de la prueba de movilidad dental que hablamos hace rato. La respuesta positiva a los dientes afectados es positiva al frío. Entonces aquí hay vitalidad, la pulpa está vital y el pronóstico va a depender del tamaño de la lesión y del tratamiento periodontal, porque en ocasiones puede estar el diente vital, pero si no hay gran cantidad de tejido óseo, pues no es conveniente. Necesitamos nosotros como endodoncistas o también tener una relación con el periodoncista, porque muchas veces nosotros podemos realizar el tratamiento de conductos, pero si periodontalmente no hay un tratamiento, pues no tiene caso hacer gastar al paciente y nosotros también trabajar como que en balde. Por eso todo debe de ser multidisciplinario. En este caso podemos observar cómo las lesiones son grandes y a pesar de todo los dientes están vitales. Es la manera de saber si fue enfermedad periodontal o enfermedad endodóntica, es un problema endodóntico, pero si hay movilidad y hay vitalidad, quiere decir que es un problema periodontal primario. En este caso nos llegó un paciente donde vemos que hay inflamación en la parte del órgano dental 21 y el órgano dental 22. Aquí vemos un aumento de volumen por palatino y al hacer presión vean cómo hay pus. Al sondeo hay bolsa periodontal y esta es por vestibular. Por palatino, bueno, era peor porque tenía una bolsa periodontal de 10. Radiográficamente miren cómo hay pérdida ósea y aquí pues el diente está vital, entonces quiere decir que esto no es un absceso por necrosis, si es un absceso periodontal. Nosotros también tenemos que identificar como dentistas qué tipo de abscesos son. Entonces es necesario saber las pruebas de vitalidad. Las lesiones periodontales primarias con afectación endodóntica secundaria, casi siempre hay presencia de bolsas profundas y antecedentes de enfermedad periodontal. Aquí la enfermedad periodontal puede ser localizada o puede ser generalizada. Generalizada es cuando ya más del 30% de las caras de los dientes, de toda la boca, es más de un 30%, estamos hablando generalizada. Normalmente nos vamos a dar cuenta que hay recesiones gingivales, esto quiere decir que empieza a haber recesiones gingivales y ya la pulpa se encuentra necrótica, ya no va a haber respuesta a la
a la sensibilidad pulpar con el frío, y el pronóstico va a depender tanto del tratamiento periodontal como tratamiento endodóntico. Aquí se tienen que hacer ambos. Si no se hacen los dos, entonces va a haber un fracaso. Las lesiones mixtas verdaderas, aquí la enfermedad pulpar y periodontal ocurre de manera independiente o puede ser de manera simultánea y son clínicamente indistinguibles. El pronóstico, como les comento, casi siempre es la destrucción periodontal que haya, porque si no hay manera de hacer una regeneración ósea, no tiene caso hacer tratamientos. Vemos en este caso ya hay poco tejido dental. Aquí en el segundo caso pues hay una lesión considerable de pérdida dental y también pérdida de hueso. Sin embargo, bueno, pues ahí ya se tiene que andar con el periodoncista y nos dará su pronóstico si hacemos o no el tratamiento. Y en estos casos de resorciones, bueno, definitivamente los pronósticos son bastante desfavorables y mejores las extracciones. Las lesiones pulpares y periodontales simultáneas, aquí no hay evidencia clínica de que una haya influido con la otra. Realmente vemos que una empezó y la otra por aparte, y en ocasiones se llegan a juntar. Las fracturas verticales también son importantes es necesario también saber diagnosticarlas porque, por ejemplo, en este caso, en el caso 1, el paciente llegó con un dolor intenso a la masticación, pero radiográficamente no veíamos nada y clínicamente tampoco. Entonces, a la prueba de la percusión y de la masticación, de mordida, él se identificaba que era el segundo molar. Entonces, cuando yo le dije, bueno, vamos a retirar la restauración que traía, y pues efectivamente había una fractura vertical, entonces se tuvo que hacer la extracción del diente. Ahí ya no hay más que extracción cuando son fracturas. En este caso, cuando se pueden producir las fracturas casi siempre cuando hay postes y prótesis tan grandes como estas, muchas veces son también fracturas. En este caso es evidente, pero en otras no se puede alcanzar a ver, pero tenemos que revisar con diferentes angulaciones para las fracturas. Este es otro caso que también llegó el paciente con mucho dolor y vemos ahí que hay absceso. Entonces podríamos decir, pues puede ser un absceso periodontal o puede ser un absceso endodóntico, pero ninguno de los dos era, más bien era un absceso por fractura. Cuando tomamos la radiografía, pues ahí se observa cómo hay fracturas, y en este caso el pronóstico es bastante desfavorable y pues tienen que ser extracciones. Otros problemas que también se llegan a presentar en el consultorio son los surcos del desarrollo palato-gingival, que muchas veces es entre el 4 y el 8% de los pacientes. Esto es porque no se desarrolló bien el diente y no hay cemento, y entonces no se adhiere el ligamento a la raíz, y entonces se produce una bolsa periodontal. Por ejemplo, aquí en este caso también vemos que está periodontalmente no se ve mal. Sin embargo, la paciente refería que se le inflamaba y se le desinflamaba la parte palatina del diente, del órgano dental 22, y al tomar la radiografía pues vean la gran cantidad en los laterales de pérdida ósea. Aquí al sondeo pues sí era considerable. En estos casos, a pesar de que el diente era vital, muchas veces tenemos que hacer el tratamiento de endodoncia, porque cuando abrimos, como podemos ver, quedan expuestos los túbulos dentinarios, y al hacer el raspado y alisado, pues podemos provocar posteriormente una necrosis pulpar y otra vez hacer otro tratamiento. Entonces lo ideal es primero hacer el tratamiento de conductos y posteriormente hacer la regeneración ósea. En estos casos el pronóstico no es muy favorable, pero miren cómo se observa el surco, que no se formó bien, y esto sí también tenemos que identificar de qué estamos hablando. O las resorciones dentales también, esto es bien común, porque sí es común que, por ejemplo, este caso también, donde vemos que en el órgano dental 21 el paciente llegó con dolor, si es que tengo dolor,
y aparte me salió un grano en la encía. Bueno, la está revisando y hacer la prueba de gutapercha con la radiografía, vemos que nos lleva a una lesión en el diente y pues obviamente aquí ya es una resorción y el pronóstico también es desfavorable. Al extraer el diente vemos en las diferentes caras cómo se encuentran las resorciones. Este es otro caso donde el paciente pues, es una paciente joven de 38 años de edad que tiene una salud bucal adecuada y sin embargo ella dice, es que a mí me molesta al morder, me está doliendo con lo frío, me duele mucho. Entonces ya llega, la reviso y le tomo la radiografía, pues veo que no hay bolsas, sondeo bien, no hay no hay bolsas periodontales, no tiene movilidad dental. Sin embargo, en la radiografía sí vemos que hay lesiones, esto es por resorciones. Lo que sí llegué a ver en el órgano dental 41, que en el tercio cervical sí se veía de color rosado. Esto es como que también nos da un indicativo de que hay puede ser una resorción externa. Entonces yo, pues aquí los pronósticos de las resorciones pues son muy, muy desfavorables porque realmente se da casi siempre porque hay una pulpa inflamada crónica. Ella reportó que sí tuvo hace como 4 años un dolor, un fuerte dolor, pero pues se le quitó y eso fue a causa de que su hijo le dio un cabezazo. Entonces, y que también se hizo blanqueamiento dental. Por tal razón, pues hay y tuvo ortodoncia. Entonces, pues todos esos factores pudieron haber provocado que se le haya hecho las resorciones. Ella la verdad no quería perder sus dientes, se le hicieron tratamientos de conductos y posteriormente se le sellaron con ionómero de vidrio y bueno, pues a ver que hasta por el momento va todo bien, pero realmente el pronóstico no es nada favorable, pero sí hay que decirle a los pacientes que hay que tener en cuenta muchas cosas para que sean los tratamientos pues adecuados, pero el diagnóstico en este caso pues es desfavorable. Por lo tanto, como conclusión, pues en nuestra práctica diaria pues es indispensable recopilar todos los signos y síntomas del paciente, realizar todas las pruebas necesarias para poder llegar al diagnóstico y así tener el mejor plan de tratamiento a nuestro paciente. Si nosotros no sabemos qué está sucediendo, como yo les digo, tenemos que apoyarnos con libros, con artículos o con nuestros colegas y remitir, porque no somos todo y pues día a día hay que seguir preparándonos para poder dar el mejor servicio a nuestros pacientes, que realmente son los que ellos piden ayuda con nosotros, realmente ellos son los que nos dan aquí la oportunidad de estar, de aprender y para mí, bueno, ser odontóloga y ser endodoncista ha sido maravilloso. Y bueno, pues muchísimas gracias porque ya yo estoy aquí con ustedes gracias a la doctora Marín, gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Doctora Rosy, pues un tema, apasionante, un tema bastante interesante. Uno nunca deja de aprender y ahorita uno, escuchándote hablar, bastante bien platicado, redactado. No hay manera de que los odontólogos no digamos, no entendimos, ¿no? Uh-huh. O será porque no es el tema, pero definitivamente excelente. Tenemos algunas preguntas de parte de nuestro auditorio que han estado llegando y te las voy a leer para que vayamos contestándolas. Por si alguno de ustedes todavía tiene alguna pregunta, nos las pueden enviar al teléfono que les di en un inicio, que era el del WhatsApp. Se los voy a repetir nuevamente, es el 55 23 19 60 21.
Pero bueno, iniciamos con las preguntas, te vamos a bombardear un poquito. Hay una pregunta que dice, ¿qué hacer cuando se realiza un tratamiento de conductos y aparentemente se ve bien, pero sigue con molestia la percusión y no hay lesión periapical? Bueno, allí lo que hay que hacer, o yo lo que hago, es primero hacer un retratamiento de conductos, porque efectivamente a veces pudieron haber quedado conductos laterales o conductos accesorios que no se limpiaron, entonces tenemos que volver a limpiar, tenemos que volver a recapitular nuestra longitud de trabajo, a ensanchar un poco más el conducto. Entonces ya la primera, ahora sí que el primer tratamiento es hacer el retratamiento. Si aún así ni con el retratamiento, entonces hay que hacer una cirugía periapical. Ok, muy bien. Otra pregunta que dice, ¿qué medicamentos son los indicados para la necrosis? Y aquí, bueno, podría juntarte la otra pregunta que dice, ¿cuándo tengo que medicar? Pues cuando el paciente, bueno, hay que medicar cuando el paciente está inmunodeprimido, independientemente si está vital o necrótico el diente. Entonces, si un paciente está inmunodeprimido, pues sí necesitamos a fuerza, como profilaxis, mandar un antibiótico. Y también cuando hay sintomatología de malestar general, fiebre, en estos casos también es importante. Y cuando no pudimos dejar en la primera cita en un absceso apical agudo, también es necesario el antibiótico, porque no logramos, pues así que hay infecciones, espacios aponeuróticos y podemos poner en riesgo, ¿no?, la vida del paciente. En esos casos, claro, es necesario medicar. Y como habías comentado, una clindamicina, pero bueno, también preguntarle al paciente si no llega a tener alguna reacción, porque habría que suspender el medicamento. Y bueno, ya se habría que ver qué otro tipo de medicamento puede tomar, un analgésico y un antiinflamatorio en ocasiones también, ¿no? Que es, sí, normalmente es el ibuprofeno, por ejemplo, de 800 miligramos o cada 8 horas durante 24 horas, y después ya 400 miligramos es conveniente. Preguntan ¿a qué porcentaje es recomendable utilizar el hipoclorito? El hipoclorito de sodio, hay estudios donde dicen que el 5.25 o el 2.5 pues prácticamente casi dan los mismos resultados. Entonces lo ideal, y sobre todo en necrosis, es el 5.25. Y en ocasiones también poner el hipoclorito a una temperatura un poquito más elevada. ¿No? Sí, más elevada para que haga mejor efecto de disolución de tejido, ¿no? Dice, ¿se puede obturar un conducto aunque tenga un tracto sinuoso? Sí, cuando hay tractos sinuosos no es necesario que se tenga que eliminar esperar a que se cierre. No es necesario, sí podemos obturar sin problema. Ok. Aquí hay otra pregunta que dice, si ya se puso una prótesis fija de 4 unidades, ¿cómo identifico qué diente es el que duele? Pues me imagino que el paciente llega, ¿no?, con dolor, sí, con una prótesis extensa, pero llega con un problema pulpar. Sí, no sabemos, ¿no? Por ejemplo, por eso es difícil, porque trae la prótesis, pero lo que es la prueba de frío con el EndoEyes, sí nos ayuda. Hay que colocar el algodón ahora sí que en el cuello del diente, identificar si hay sensibilidad o no. Eso es difícil. A veces es difícil radiográficamente, ¿no? Es difícil saber, porque a veces si no podemos realmente con todas las pruebas que se hacen de diagnóstico, pues a veces hay que indicarle al paciente que tenemos que quitar la prótesis. Ya en casos extremos, claro, pues si ya no vimos que
y con todo lo que se mencionó y nada, pues a veces hay que quitar la prótesis, pero a veces es muy, muy incómodo eso. Claro. O de plano le decimos que vamos a hacer prueba de fresado. Aquí la prueba de fresado es más conveniente porque le decimos al paciente que vamos a tener que hacer una cavidad, tenemos que perforar la prótesis, pero para ver si hay necrosis o no, cuál es el diente que nos está molestando. O medicar al paciente y esperar a que haya una respuesta un poquito más significativa. También, esa es otra opción, también esperar a darle un analgésico para que el paciente pase la fase aguda y podamos entonces hacer nuestras nuevas pruebas. En muchas ocasiones también es el problema más, básicamente es periodontal. También, ¿no? En muchas ocasiones. Sí. Bueno, y aquí tenemos una última pregunta que dice, si llega un paciente con inflamación en la encía y dice que tiene mucho dolor cuando come y es peor cuando termina de comer, al revisarlo, o sea, imagino que llega al consultorio, tiene alimento entre los dientes, ¿esto puede provocar una lesión periodontal y o pulpar? Pues más hay que ver, porque si a mí me ha tocado ver que la comida se empaca, se empaca entre los dientes y es muy doloroso y sí puede provocar una lesión periodontal. Pulpar pudiera llegar también si es constante es un estímulo de baja intensidad y larga duración, sí puede provocar también algo pulpar, pero más que nada periodontal. Entonces hay veces que tenemos que tener cuidado en revisar que no se esté empacando el alimento, porque sí puede provocar a la larga pues una lesión. Claro. Bueno, a ver, nos está llegando otra pregunta que dice, en una gingivitis agresiva, ¿podemos trabajar también la endodoncia o hay que esperar a que se restablezca el paciente? O sea, que se le baje el si problema. Si es agresiva, sí necesitamos primero tratar la gingivitis, porque obviamente es doloroso, es muy incómodo y hacer la fase 1. Después de la fase 1, entonces ya podemos ver y hacer nuestras pruebas de vitalidad pulpar y tratarlo. Y abordarlo. Sí, porque puede mejorar el problema pulpar, ¿no? Entonces... Muy bien, pues doctora Rosy, la verdad es que muy contenta de haberte tenido aquí con nosotros. Gracias, esperamos que no sea la última vez que estés aquí. Gracias, gracias por tu participación en estas pláticas en el aula virtual. Y te vamos a entregar un reconocimiento del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García. Es un reconocimiento a la doctora Rosalba Rubio López por su participación en la conferencia virtual con el tema Diagnóstico diferencial endodóntico y periodontal, realizada el día 20 de agosto del 2015 por la Odontología Mexicana, México DF, 20 del 2015, 20 de agosto del 2015, doctor Jacobo Pérez Insunza, presidente. Y vamos a invitarte, Rosy, a que nos regales un autógrafo en el muro del oficina. Muchas gracias, ¿sí? Claro que sí. Pues muchísimas gracias y esperamos contar con todos ustedes para nuestra siguiente plática en el aula virtual. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.